Bien, ¿qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Continuamos con el tema de divisiones algebraicas, la forma de poder dividir polinomios, así como ejemplos. No se olviden de visitar mi canal Academia de Números, darle like y suscribirse para publicar más contenido. Bien, empecemos. ¿Qué es una división algebraica? En realidad es una operación entre dos expresiones algebraicas o polinomios, donde se denomina un dividendo y un divisor. Prácticamente lo que te presento acá es la forma tradicional de una división, ¿no? Tengo acá el dividendo, tengo el divisor, tengo el cociente que se puede representar como una Q o como una C y el residuo. Entonces, esa es la forma tradicional de una división, sus elementos. Y bueno, la propiedad fundamental de toda división es que el dividendo siempre va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. Eso siempre se va a cumplir en toda división. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma tradicional de una división. Entonces, pero esto ahora ya no van a ser números como usualmente se utilizan en una división, sino van a ser polinomios. Por eso están representados como d de x, o sea, polinomio de x, en este caso de ejemplo, d minúscula de x, r de x y c de x. Recuerda que el dividendo y el divisor se diferencian por la d mayúscula y minúscula. Bien, propiedades fundamentales cuando divides polinomios. Siempre tengan en consideración también sus grados, si en caso te pidieran determinar. Si tú realizas la división de dos polinomios, los grados del cociente siempre va a ser la diferencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, x a la quinta más 4x a la cuarta y tengo más valores, ¿ya? Y abajo voy a dividir, no sé, x al cuadrado menos 3x, por ejemplo, más 1. Sin yo determinar la operación, que yo sé que es una división de polinomios, yo puedo determinar el grado absoluto del cociente. ¿Con qué? Con esta propiedad, que el grado absoluto del cociente va a ser igual al grado absoluto del dividendo menos el grado absoluto del divisor. O sea, si es que arriba el grado absoluto es 5 y abajo el grado absoluto, en este caso el mayor exponente sería 2. Entonces, si yo quiero hallar el grado absoluto del cociente, sería la diferencia, ¿no? 5 menos 2, 3, sin realizar algún tipo de solución o ejecución de procedimiento, ¿no? Que se utiliza en la división de algebraica. Solamente con esta fórmula bastaría para determinar el grado absoluto del cociente. Ahora, siempre tengo en consideración que el grado máximo del residuo siempre va a ser 1 menos que el divisor. Y claro, pues no, tiene coherencia, ¿no? Porque suponiendo que tú estás dividiendo, no sé, 5x a la cuarta más 3x al cuadrado, y tú estás dividiendo, no sé, entre x, 2x al cuadrado, por ejemplo, ¿ya? Y hay una cierta parte de la división donde te queda, por ejemplo, no sé, 2x cuadrado también. Entonces, mira, acá el grado absoluto es 2 y acá el grado absoluto es 2. Pero consideración que si el polinomio es igual o mayor, va a seguir dividiéndose. Se puede dividir esto entre esto. Entonces, ¿cuándo acaba la operación? Cuando el residuo tiene menor o igual grado. En este caso, si es grado 1, ya no se podría multiplicar. Entonces, el grado máximo debería ser 1 menos que el exponente del divisor. Entonces, a eso se refiere esta propiedad. Bien, y los términos independientes también. Los términos independientes de el dividendo va a ser igual al producto del divisor por el cociente más el residuo. Prácticamente lo mismo que esta propiedad, ¿no? Solamente que en términos independientes. ¿Qué son los términos independientes? Son los términos que no acompañan a las variables.
Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, el divisor x a la quinta más x al cubo más 5, el término independiente sería 5 porque no acompaña a la variable. Entonces, de esta manera podemos determinar los términos independientes sin realizar alguna ejecución, ¿no? El término independiente del dividendo es igual al término independiente del divisor por el término independiente del cociente más el término independiente del residuo. Bien, ¿y qué pasa cuando los polinomios son homogéneos? O sea, cuando se dividen, no sé, en este caso, por ejemplo, ¿no? X a la cuarta más x, por ejemplo, más 1. Y acá menos 5. Estos polinomios son homogéneos. Como te das cuenta, tienen el mayor, perdón, acá, tienen el mayor grado, que es 4. Entonces, cuando tienen el mismo grado absoluto, en cada polinomio se dice que son homogéneos. Entonces, en este ejemplo, entonces tendría que, si es que yo resuelvo la operación de la división de estos polinomios, el resto, el residuo o resto, su grado absoluto va a salir igual al grado absoluto del divisor. ¿Sí? Perdón, del dividendo. Entonces, si es que yo resuelvo, me va a dar ese grado absoluto, que sería en este caso el mismo 4, el resto. A eso se refiere la propiedad. Bien, ahora el grado del residuo siempre va a ser menor que el grado del divisor. Bien, es parecido a la propiedad anterior, ¿no? Donde el grado del resto máximo debe ser 1 menos que el divisor, pues el residuo siempre debe ser menor que el divisor. Siempre. Bien. Ahora, la ley de signos. La ley de signos, así como en la división tradicional, es signos iguales, división de signos iguales sale positivo y división de signos diferentes sale negativo. Entonces es lo mismo, se cumple igual que la división tradicional, ¿no? Bien, división de polinomios, de monomios primero. La división de monomios lo que hace simplemente es dividir primero sus coeficientes, luego de dividir sus coeficientes se divide cada variable. En este caso sería 6 entre 2, 3, se divide acá los cocientes y las variables se van a dividir con la teoría de exponentes, ¿no? División de bases iguales, exponentes se van a restar. Y sería 3 menos 1, x al cuadrado, 2, y cuadrado se van a eliminar o simplificar, que es la palabra correcta. Y luego z a la 1 y z al cuadrado. Si yo lo resto, se debería dar z a la menos 1 arriba. Pero como lo han dejado abajo, para que el exponente quede positivo, se ha dejado como denominador. Bien. Ahora, ¿qué pasa si divido el polinomio por un monomio? Bien, como acá tengo 4 términos en este polinomio, lo que voy a hacer yo es dividir cada término por cada monomio, ¿no? O sea, se distribuye el primer término entre el monomio, el segundo término entre el monomio, el tercero entre el monomio y el cuarto entre el monomio. Y luego ya se divide como el anterior caso, ¿no? Primero los coeficientes, 2 entre 2, 1, y luego las variables. En división de bases iguales, exponentes se restan. 4 menos 1, 3. 4. Recuerda que acá el monomio tiene signo más. Y sería acá menos, porque este menos 4 es arriba. Sería menos entre más, son signos diferentes, va a salir negativo. 4 entre 2, 2. X al cubo entre x a la 1 se restan los exponentes, sería x al cuadrado. Más 8 entre 2, 4. X al cuadrado entre x, x. Y 12 entre 2, 6, ¿no? Con el signo negativo, de tener acá el signo negativo arriba y positivo abajo, signos diferentes se dividen, sale negativo. El x se elimina, ¿no? O se simplifica. Bien. Saldría como respuesta x al cubo menos 2x cuadrado más 4x menos 6. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando divides polinomios? Cuando divides polinomios hay varias maneras de poder desarrollarlos.
El método tradicional, como una división, es el método general o normal. El método de coeficientes separados es parecido al método general, solamente que no utiliza variables, solamente coeficientes. El método de Horner y Ruffini, que son métodos propios en los cuales te ayudan a desarrollar rápidamente, pero con casos puntuales. O sea, Ruffini es solamente cuando es divisor de grado 1 y Horner cuando es más de grado 1, ¿no? Pero ambos se parece el procedimiento para la resolución se parece. Y el teorema del resto que siempre se cumple cuando hay un binomio como denominador. Bien, ya vamos a ver acá cada uno, pero siempre a tener en consideración que cuando tú divides polinomios, siempre los polinomios deben estar ordenados, de mayor a menor, para poder tener una mejor visión, ¿no?, de la división de los polinomios. Y también debe estar completo. ¿A qué me refiero que debe estar completo? A que si tengo x a la quinta más x al cubo, por ejemplo, más x cuadrado más 1, como ves acá está incompleto, le falta un x a la cuarta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para coger la división de polinomios voy a tener que completar con ceros. O sea, sería x a la 5 más 0, x a la cuarta más x al cubo más x cuadrado más 1. Entonces, siempre completarlos con ceros porque los ceros van a servir como espacios para desarrollar los ejercicios. Bien, empecemos con el método general o normal. Como puedes ver acá, el método general o normal, tengo dos polinomios, el polinomio P, que sería x a la quinta más 2x cubo menos x menos 8, y el polinomio Q, que es de grado 2, ¿no? X cuadrado menos 2x más 1. Bien, como puedes ver, el procedimiento que indicaba era que deben ser ordenados y completos. Entonces, yo lo voy a ordenar el polinomio. Sería acá x a la quinta. No hay x a la cuarta, entonces le pongo 0x a la cuarta. Luego sería 2x cubo. Luego no hay x cuadrado, 0x cuadrado. Luego sería menos x menos 8. ¿Cierto? Y todo esto se va a dividir entre 2x menos 1. Voy a utilizar más espacio, mejor, para poder hacer una mejor solución. Bien acá. X a la quinta. De nuevo. 0x cuarta. 2x cubo. 0x cuadrado. Menos x menos 8. Bien. Y luego voy a dividir. Esto es lo que normalmente se hacía, ¿no? En la división. Voy a dividir entre x cuadrado menos 2x más 1. Bien. Entonces, la división por lo general se hace iniciando a dividir los mayores exponentes. Como ya está ordenado y completo, cojo los primeros términos. Sería x a la quinta entre x cuadrado. Si yo divido x a la quinta entre x cuadrado, división de bases iguales me va a dar, perdón, x cuadrado acá, me va a dar x cubo, ¿no? Este era x cuadrado. La división me va a dar x cubo. Entonces, ese x cubo va a iniciar a todo el proceso. X cubo, lo voy a poner acá. Ahí, x cubo. Bien. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es comenzar a multiplicar. Lo que va a hacer es este término va a multiplicar a todo el divisor y luego se van a poner acá, pero con el signo cambiado. Bien, empecemos entonces. Sería x cubo por x cuadrado sería x a la quinta. Producto de bases iguales, exponentes suman. Pasa con el signo cambiado, sería menos x a la quinta. Recuerda que siempre pasa con el signo cambiado. Sigo, x al cubo por menos 2x me da menos 2x a la cuarta. Pasaría con más 2x a la cuarta. Sigo, x al cubo por 1, x al cubo.
Signo cambiado, menos x al cubo. Y ahí tengo ya mi primera resta. Bueno, mi primera suma en realidad, porque lo que voy a hacer es sumar. Sumo esto, se van a eliminar, ¿no? Si es que lo sumo. Acá me da 2x cuadrado, 2x a la cuarta. Y acá más 2 menos 1 más un x al cubo. ¿Sí? Bien. Pero recuerda que el divisor tiene tres términos. Este y este. Entonces, por lo menos debe haber tres términos acá. Pero en este caso hay un 0x cuadrado. Entonces, simplemente ya no se va a bajar, se va a dejar ahí. Ya que como no tiene ningún valor, no es necesario bajarlo. Entonces, prácticamente es como si yo lo eliminara, ¿no? No hay valor. Pero lo voy a dejar ahí para el ejemplo. Nuevamente vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Divido el primer factor que quedó por el primer factor del divisor. Voy a volver a dividir. Sería 2 a la x a la cuarta entre x cuadrado. ¿Cuánto me dará? 2, división de bases iguales, el exponente se resta, 2x al cuadrado. Y comienzo a aumentar acá en el cociente. 2x cuadrado. Listo. Ya tengo el segundo valor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Este valor lo voy a volver a multiplicar por todos y luego le cambio el signo y los escribo acá para sumarlos. Bien, inicio. 2x cuadrado por x cuadrado me va a dar 2x al cubo. Si lo paso con el signo cambiado me dará menos 2x al cubo. Sigo. 2x cuadrado por menos 2x me va a dar menos 4x cubo. Va a pasar al otro lado con el signo cambiado, sería 4x cubo, positivo, ¿no? Porque salió negativo acá. Sigo. 2x cuadrado por 1, 2x cuadrado. Va a pasar con el signo menos. Menos 2x cuadrado. Perfecto. Nuevamente vuelvo a hacer la suma. Estos se van a eliminar. Y acá sería x cubo más 4x cubo, 5x cubo. Menos 2x cuadrado. Y ahora sí bajo el siguiente término, ¿no? Lo voy a bajar, que sería menos x. Listo, ya tengo nuevamente tres términos acá, que son la cantidad del divisor, ¿no? También hay tres términos. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. ¿A qué me refiero con el mismo procedimiento? Este primer término de acá va a dividir nuevamente. Entonces, si te das cuenta, siempre el primer término de lo que queda va a volver a dividir y se agrega en el cociente. Sería 5x cubo entre x cuadrado. División de bases iguales, exponentes se restan y me quedaría 5x. 5x se agrega en el, perdón, déjame borrar, en el cociente. Sería más 5x. Listo. Como ya tengo acá 5x, ahora hago el mismo procedimiento. Vuelvo a multiplicar el 5x por todo y luego le cambio el signo acá. Sería 5x por x cuadrado me daría 5x cubo. Con el signo cambiado sería menos 5x cubo. Nuevamente, 5x por menos 2 sería menos 10x cuadrado. Pasándolo con el signo cambiado sería más 10x cuadrado. 5x por 1 sería 5x, sería con el signo cambiado menos 5x. Vuelvo nuevamente a sumar, estos se van a eliminar. Menos 2x cuadrado más 10x cuadrado sería, signos diferentes se restan con el signo del mayor, 8x cuadrado. Menos x menos 5x, signos iguales se suman con el mismo signo, menos 6x. Listo. Como ves, va quedando tal igual como el ejemplo que he puesto, ¿no? Pero ahora explicándote más detalle. Nuevamente voy a bajar el siguiente valor, sería menos 8. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Mira, si te das cuenta acá, el resto es igual.
Entonces acá no termina la división, se sigue resolviendo. Si es que fuera el residuo menor que el cociente, que el divisor, entonces ahí nomás quedaría. Vuelvo a dividir. 8x entre 8x cuadrado entre x cuadrado. Sería 8x cuadrado entre x cuadrado. Me daría solamente 8. Bien, si sale 8, sería positivo. Más 8. Bien, como es más 8, ahora me toca multiplicar el 8 con todo nuevamente, ¿no? Sería 8 por x cuadrado. Pasa con el signo cambiado, menos 8x cuadrado. 8 por menos 2x sería menos 16x. Con el signo cambiado sería más 16x. Luego sería 8 por 1, 8. Signo cambiado sería menos 8. Entonces sería, esto se elimina y me quedaría la respuesta 10x menos 16. Entonces, esto sería la parte del cociente y esto sería la parte del residuo. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Pues bien, se expresa de la siguiente manera. El cociente, bueno, en este caso ya no tengo que expresarlo porque ya me salen los valores de x. Entonces, simplemente el cociente sería este polinomio y el residuo este polinomio. Con eso quedaría la operación. ¿Sí? Entonces, de esta manera se realiza la división por el método general, o sea, por el método tradicional como una división cualquiera, ¿no? Bien, continuamos con el siguiente método, que es el método de coeficientes separados. Como puedes ver, es parecido al método tradicional, solamente que acá vamos a trabajar solamente con coeficientes. Vamos a trabajar el mismo ejemplo. Tengo 8x a la 6. Recuerda que tiene que estar el polinomio ordenado y completo, de forma descendente, o sea, de mayor a menor, para poder nosotros ocupar los coeficientes de las variables en orden, ¿no? Sería 8x a la 6 menos 16x a la quinta más 6x a la cuarta más 24x al cuadrado más 18x menos 36. Como puedes ver acá, todo está ordenado, ¿no? Entonces, como todo está ordenado y completo, simplemente voy a utilizar sus coeficientes. Ah, no, no está ordenado completo, me falta el x cubo. El x cubo lo voy a tener que completar con 0. Sería 8 menos 16, sería 6, 0, 24, 18 y menos 36. Bien, son todos los coeficientes de todo el polinomio en orden, de mayor a menor. Y luego en la división le voy a colocar los mismos coeficientes del divisor, ¿no? 4x cubo, x cuadrado no hay, sería 0. 3x sería 3 y luego sería menos 6. Menos 6. Ya está. Entonces se va a resolver lo mismo, ¿no? Como hicimos en la división tradicional. El primero con el primero. Sería 8 entre 4, 2. Y luego se multiplica esto por todo. Y se cambia de signo nuevamente. 2 por 4, 8. Cambiado sería menos 8. 2 por 0, 0. 2 por 3, 6. Cambiaría con menos 6. Y luego sería 2 por menos 6, menos 12. Pasaría al otro lado con más 12. Luego lo bajas, se suman, sería menos 16. Estos se eliminan, sería 0. Y acá sería 12 más 0, 0. Bajo ahora sí el 24 y vuelvo nuevamente a hacer lo mismo. El primer valor, menos 16 entre 4. Sería menos 16 entre 4 sería menos 4. Y luego vuelvo a hacer lo mismo, multiplico esto por todo.
Menos 4 por 4, menos 16. Va a pasar con el signo cambiado, más 16. Menos 4 por 0 es 0. Menos 4 por 3 sería menos 12, sería más 12. Y luego sería menos 4 por menos 6 sería más 24, pasaría como menos 24. Nuevamente se van a restar, estos se eliminan y me queda esto 0 adelante, ya no lo voy a colocar. Acá sumado sería 24, 0 y vuelvo a bajar el 18. Pero mira, como ya bajé una vez, solamente hay 3 términos, ¿no? Como te dije acá son 4. Entonces lo que voy a hacer es como en la división tradicional que se hacía, cuando no podías dividir, y antes de bajar, ¿qué es lo que hacías? Agregabas un 0, ¿no? Agregas un 0 y bajas el otro. Menos 36. Ahora sí tengo los 4 términos. Hago el mismo procedimiento. 24 entre 4 sería a 6. 6. Sería 6 por 4, 24. Con el signo cambiado, menos 24. 6 por 0, 0. Luego sería 6 por 3, 18. Sería con el signo cambiado, menos 18. 6 por menos 6, menos 36. Sería signo cambiado, 36. Y como puedes ver, todo se elimina, ¿no? Me queda 0. Quiere decir de que esta división de estos polinomios con residuos 0 son exactas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el cociente? El cociente sería esto. ¿Cómo se expresa? Que el cociente se expresaría, perdón, sería así. El cociente se expresaría, se cuenta de derecha a izquierda. Sería 0, 1, 2, 3. Inicias con x al cubo, porque es 0, 1, 2, 3. Inicias así siempre, de derecha a izquierda. 0, 1, 2, y el número va a ser, ese es el exponente que estoy contando. Entonces sería 2x al cubo, porque quedó en 3, y luego sigo ya bajando. X cuadrado más 0x, ya no lo voy a poner, más 6. Entonces ese sería el cociente. Y el residuo, lógico que queda en 0. Bien, este es el método de coeficientes separados que es parecido al método tradicional, ¿no? Bien, el siguiente método es Horner. Horner es mucho más sencillo y accesible de realizar. Se puede utilizar entre dos polinomios, perdón, de preferencia el denominador de mayor de grado 2, ¿de acuerdo? Y Ruffini sería solamente cuando el divisor es de grado 1. Entonces voy a aplicar este ejemplo. Si yo quiero dividir 4x cubo entre más 4x cuadrado menos 3x más 1 entre, acá si yo lo ordeno debería ser 2x cuadrado más x menos 3, ¿cierto? Ordenado. Entonces se coloca, si hace una tabla de coeficientes. Arriba el dividendo sería 4, 4, 3 y 1. Esos son todos los coeficientes del dividendo. Se establece una tabla. Vas a contar la cantidad de espacios que tiene el divisor. El divisor es de grado 2, entonces se va a dejar dos espacios. Sería 1, 2. Esos son los dos espacios, así. Luego, en esta parte va a ir el divisor. El primer valor de acá es el primer coeficiente del mayor grado, que sería 2x cuadrado. Recuerda que el dividendo es esto, 2x cuadrado más x menos 3. El primero coeficiente del mayor grado sería acá, 2. Y los otros coeficientes de acá van a pasar en columna, pero con el signo cambiado. Si acá es más 1, que le acompaña el x, sería menos 1. Si acá es menos 3, sería más 3. Así acompaña en este método de Horner. Luego acá cierro. Ya está. Entonces, la parte que va a quedar acá va a ser el cociente y la parte que va a quedar acá va a ser el residuo. Entonces, se resuelve de la siguiente manera. Este valor va a pasar a dividir a este y luego se baja. Entonces, voy a hacer eso. 4 entre 2, 2. 4 entre 2, 2, ¿cierto? Entonces, una vez que me salió la respuesta, lo bajo. Y luego lo que voy a hacer es esto. El 2 lo multiplico por esto y lo pongo acá. Y luego lo vuelvo a multiplicar por esto y lo pongo acá. O sea, lo pongo en fila.
sería 2 por menos 1 sería menos 2. Y luego 2 por 3 sería 6. Así voy colocando. Menos 2 y 6. Luego acá vuelvo a hacer lo mismo. Sumo primeramente. Antes de dividir con este valor, primero lo sumo. Sería 4 menos 2, 2. Entre 2 sería 1, ¿no? Sería a 1. Y ese 1 lo coloco acá. Y luego vuelvo a hacer lo mismo. 1 por menos 1 sería menos 1. 1 por 3 sería 3. ¿Te das cuenta que siempre va multiplicando por la columna y se va haciendo en fila? Luego, como acá ya terminé, esto ya multipliqué, todo lo de acá ya se queda ahí, ya no se va, no hay necesidad de multiplicar, simplemente se queda ahí. Sería sumar todo, ¿no? 3 más 6 menos 1 sería 8, ¿no? 3 más 6 menos 1. Ah, no, perdón. El coeficiente del dividendo es menos 3x, entonces sería el coeficiente 3. Entonces, si corrijo esto, sería menos 3 menos 1 más 6 sería 2. Y luego sería 1 más 3, 4. Entonces, ¿cómo sería el residuo? El residuo sería, empiezo por así, de derecha a izquierda, 0, 1. Sería 1, 2x a la 1 más 4. Lo que yo cuento son los exponentes. La cantidad, recuerda que como está ordenado y completo, contar de esa manera el exponente me va a permitir identificar el primer coeficiente de mayor grado. ¿Y el cociente cómo sería? Sería nuevamente 0, 1, sería 2x a la 1 más 1. Esto ya no lo tomo en cuenta y sería eso, ¿no? Los polinomios, el resto y el cociente, o el residuo y el cociente. Este es el método de Horner, a diferencia del método Ruffini, que solamente se realiza cuando el denominador es de grado 1. Es mucho más fácil realizar el método Ruffini cuando es de grado 1, pero puedes utilizar también el método de Horner, que va a ser lo mismo. Te explico el método de Ruffini. Vuelvo a colocar el polinomio, si te das cuenta, está ordenado y completo, ¿no? Sería 2x cuadrado, perdón, 2x cuadrado, 2x a la cuarta más 2x cubo menos 5x cuadrado más x más 1 entre x más 1. Entonces, los coeficientes lo voy a volver a colocar ordenado y completo. 3 más 2 menos 5, 1 del x y 1 del término independiente. Esos son todos los coeficientes del polinomio del dividendo. Ahora el divisor es x menos 1. Lo que hace es que el divisor lo iguala a 0. Y como lo iguala a 0, hay el valor de x. Y este valor de x va a estar en este lado. Acá. Ahí se va a poner el valor. Ahora, ¿recuerdas que en Horner separaban los espacios? Bueno, pues acá siempre va a ser espacio, un espacio, porque siempre va a ser de grado 1 el divisor. Luego hago el mismo método, ¿no? El mismo método hago. Esto ya no paso a dividirlo porque ya no hay ningún valor, como en Horner, sino directo lo bajo. 3. Y luego lo multiplico. 3 por 1 y lo vuelvo a colocar a la siguiente fila. 3. Lo sumo. 3 más 2, 5. 5 por 1 sería 5. Lo vuelvo a colocar al siguiente. 5. Vuelvo a sumar. Menos 5 más 5, 0. 0 por 1, 0. Vuelvo a sumar. Entonces prácticamente es la misma solución que Horner, ¿no? Parecido, bueno. 1 más 0, 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. Se suma acá en vertical, ¿no? 1 más 1, 2. Entonces, esta parte sería nuevamente el cociente y esta parte el residuo. Entonces sería el cociente. Mira cómo cuento. 0, 1, 2, 3. Ah, ya va a empezar por x cubo. Entonces sería el cociente es igual al 3, que son los coeficientes, x cubo. Luego más 5x cuadrado más x por 0, que vale 0.
y luego más 1. Ese sería mi coeficiente. Y el residuo, bueno, ya sabemos que es término independiente, ¿no? 2. Eso sería el método de Ruffini, que es parecido al Horner, pero es mucho más efectivo cuando se trata del denominador o el divisor de grado 1 y tiene esta forma, ¿no? Entonces, siempre es igual a 0, se coloca en esta parte y se comienza a hacer la suma y luego multiplicación. Suma por columna y luego multiplicas. Y así va así hasta que llegas al resto. Bien, cabe mencionar que cada vez que no encuentras un coeficiente orden completo en un polinomio, lo agregas con ceros, ¿no? Bien, y el último tema, el último teorema es el teorema del resto, que es parecido a Ruffini, ¿no? Sino que ¿cuándo te conviene utilizar Ruffini o el teorema del resto? Cuando solamente te piden el residuo. O sea, si me dan división de dos polinomios y me dicen, ¿hay el residuo? Ah, ya. Entonces más fácil es utilizar el teorema del resto para hallar el residuo a que utilizar el teorema Ruffini, porque en el Ruffini, aparte del residuo, vas a hallar el cociente. Entonces, más fácil es hallar el teorema del resto cuando te piden solamente el residuo. Entonces, siempre se va a cumplir que sea un binomio acá, ya, en la parte del denominador. Por ejemplo, en este caso, tengo el polinomio 2x cuadrado más 3x menos 2, que es p. ¿Ya? Y voy a dividirlo, esto lo borro, lo voy a borrar porque lo voy a hacer directamente. Lo voy a dividir entre x menos 2. Entonces, si yo lo hago por el teorema del resto, ¿qué me dice el teorema del resto? Lo que vas a hacer es, vas a igualar el denominador a 0 para hallar el valor de x. Y una vez que hayas el valor de x, vas a reemplazarlo en el dividendo. Entonces, si yo lo reemplazo en el dividendo, me quedaría 2 por x al cuadrado. Pero x, ¿cuánto vale? 1 al cuadrado. Más 3 por 1 menos 2. Y esto me da como resultado el residuo. Entonces, el residuo sería 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, menos 2. Y esto me da como resultado 3. Me parece que me da 3. Sí, ya. Acá me equivoqué. Acá es menos 2. O sea, sería el reemplazo de x sería 2. Lo voy a tomar como si fuera 1. Por eso le hice que x vale 1. Entonces sería acá 2 al cuadrado 4 por 2, 8. Más 2 por 3, 6. Menos 2 sería 12, ¿no? Entonces saldría el mismo resultado, pero solamente hallando directamente al residuo. ¿Qué pasa si utilizo yo el método de Ruffini? Porque también puedo utilizar el método Ruffini, ¿no? Porque esto va a volar a 0. Mira, si yo me utilizo el método Ruffini sería así. 2, 2, 3 y menos 2. Los coeficientes en orden completo. Luego utilizo esta tablita. Y luego acá sería 2, ¿no? Porque ya lo igualé el denominador a 0. X vale 2. Y sería, bajo el 2, sería 2 por 2, 4. Coloco el 4 acá. Lo sumo, sería 7. 7 por 2, 14. 14. Y luego si lo sumo acá, estos dos, me quedaría 12. Y en Ruffini este era el cociente y este era el residuo. Entonces, como ves, el residuo sale, ¿no? Que es 12. Sino que es mucho más fácil determinar con el teorema de resto solamente el residuo. Entonces, cuando me dan una división y me piden hallar el residuo, directamente teorema del resto. Pero si me piden no, hallar el cociente, entonces utilizo Ruffini o Horner, dependiendo del denominador. En este caso utilicé Ruffini y me salió la misma respuesta. Bien, muchas gracias. Hasta luego.